Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a otro día radiante, increíblemente lindo, cielo diáfano, un sol que está por sorprendernos, increíblemente lindo el panorama que se presenta en este jueves 7 de mayo, como siempre, bienvenidos a todos, y qué linda además nuestra cortina, la que nos acompaña en la apertura de todos los programas que recordamos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar de nuevo allí, gracias por seguirnos semana a semana y gracias también por las primeras sugerencias, los nombres interesantes de personas a las que ustedes quieren ver entre nos. Si nos encontrás por primera vez, te contamos que este es un programa que surgió como, una pausa amable para sentarnos y darle tiempo a personas muy valiosas que tenemos entre nosotros, ajenas a las urgencias periodísticas, detenernos a conocerlas amablemente. En un ratito empieza el programa y empieza con lo que ya es tradición, una pequeña biografía del entrevistado que es muy mezquina, es una salvedad que también vale la pena hacer. Es nada más que como los primeros trazos de un retrato, trazos básicos de un retrato que vamos a completar juntos durante el programa. Aldo Luis Caballero es secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Es ingeniero electricista y doctor en Ciencias Técnicas, formado en las universidades de Misiones y La Plata, también en Suiza, en La Habana, en Cuba. Fue docente, investigador, decano de Ingeniería y rector de la Universidad Nacional de Misiones. Trabajó en Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra. Es autor de trabajos presentados en congresos y publicaciones científicas internacionales. Pero no es la ciencia su única pasión. Ama la música. Como guitarrista, su talento le permitió tocar con Los Redondos, formar una banda y crear hermosas composiciones para sus personas más queridas. Cuando hablábamos justamente de mezquindades en la elaboración del currículum, nos referíamos a invitados como el que tenemos esta noche. Gracias por haber venido. El ingeniero Caballero tiene un currículum increíble. Nosotros preferimos recibirlo como un amigo porque además, sentimos que nos permitís este trato cercano y amable. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, al contrario, el agradecido soy yo. Y lo del currículum creo que tiene que ver con las cosas que uno hace, pero no con lo que uno es. De todas maneras, es importante porque escuché por ahí que alguien decía alguna vez que uno termina siendo lo que uno hace con su propia vida, digamos. Entonces, pero parece que lo más importante es la persona, no los títulos. ¿Podemos llamarte Luigi? Por favor, es como mejor me siento. ¿Cuándo Sí. aparece Luigi? ¿Cuándo aparece el nombre Luigi? Y de muy chico. Tenía, ya falleció un tío de origen italiano, obviamente, y desde que tengo memoria me llaman Luigi. Ajá. Entonces me identifico mucho mejor con ese nombre. Cuando uno ve tu currículum, conoce además tu trayectoria, uno piensa, un científico, este científico actual, ¿fue un niño estudioso, aplicado, hiperdisciplinado, que se perdía los recreos, o era un niño que estudiaba, se divertía? Y las dos cosas, en realidad, estudiar siempre me divirtió tanto como jugar a la pelota o como intentar hacer música o jugar al trompo, a la bolita. Y el estudio tenía que ver más bien con la curiosidad. Entonces estudié mucho, pero pero era también un juego. Era tratar de encontrar explicaciones a las cosas que pasaban a mi alrededor. Así que disfrutaba mucho de los recreos, pero también
Estudiaba mucho. Con un estímulo familiar, con un entorno familiar que acompañaba, digamos, este respeto y abnegación o pasión por el estudio. Sí, sí. Eh, Siempre. Una de las cosas que creo que tiene que ver con mi formación es que nunca, si bien no soy de una familia de muchos recursos, pero nunca me escamotearon en libros, en revistas. Me gustó siempre leer mucho. Tenía una tía, mi tía Sara, que me leía cuentos en la cama, me acuerdo de muy chico, y yo iba siguiendo lo que ella leía y aprendí a leer así. ¿Cuántos años tenías? Era, no sé, muy chiquito, 2 años, 2 añitos. sí. Y, y ahí encontré la posibilidad de leer otras cosas además de cuentos, los periódicos, los diarios que había en casa, alguna revista deportiva, ese tipo de cosas, y me interesé por leer también otras cosas. Y entonces siempre tuve la posibilidad de tener los libros, la revista que quería, y creo que eso fue un estímulo importantísimo para el estudio. Esta especie de hambre o de apetito por la lectura, por el conocimiento, ¿se mantuvo también después, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria? Sí, y continúa. O sea, siempre uno está tratando de buscar explicaciones a cuestiones cada vez más complejas, porque una de las cosas que hace apasionante, por lo menos para mí, esto de estudiar, investigar la ciencia, la tecnología, es que cada cosa que uno descubre o alguna explicación que encuentra desata otro montón de interrogantes. O sea que en realidad, en lugar de ir cerrándose el mundo, se va ampliando cada vez más. Y la sed, el hambre de conocimiento se incrementa. ¿Primaria y secundaria en qué colegio? La primaria hice una parte en el Colegio San Basilio Magno, a 2 cuadras de la que era mi casa y sigue siendo, porque es la casa de mis papás, hasta 4.º grado, porque hasta 4.º grado era mixto y después decidieron que ya no podíamos estar juntos las nenas con los nenes, entonces de ahí pasé al Roque González, que fue también una cuestión muy importante, la decisión de mis padres de hacer el esfuerzo de poder mandarme a estas escuelas que había que pagar, porque lo hicieron en función de entender que creían que me estaban dando la mejor educación y no se equivocaron. Me acuerdo de los maestros, los profes que tuve excelentes y que fueron determinantes en todo lo que pasó después. Promoción 78. 78. O sea que la secundaria transcurrió durante la dictadura. ¿Cómo fue esa convivencia entre secundaria y gobierno cercenador de libertades? Fue interesante porque también de la mano de un sacerdote del Colegio Roque González pude ir entendiendo que las cosas que nos querían hacer creer que eran ciertas no eran. Por suerte contribuyó él a abrirme los ojos, a mostrarme que las verdades que se intentaban imponer violentamente no eran verdades. Y entonces no fue simple, porque ahí desde muy jovencito, casi niño, y sobre todo hubo un hecho que sucedió cuando yo tenía 12 años. En el mástil, frente al mástil, estaba la sede del Partido Justicialista en ese entonces, y yo iba a escuchar porque me encantaban los discursos, Aparicio Almeida y todos esos caudillos de ese tiempo que me deslumbraban porque yo no entendía muy bien algunas situaciones, pero al escucharlos sabía que me estaban describiendo el interés por resolver algunas cuestiones. Así lo percibía de niño, sin tener una formación política, ni mucho menos. Y asesinan a una persona delante mío, yo tenía 12 años, y eso me conmovió tanto que empecé también a tratar de buscar explicaciones.
Delante tuyo fue literalmente delante Sí, tuyo. sí, sí, yo estaba ahí escuchando los discursos eh, y entonces después con los curas, estos que organizaban un grupo de Boy Scouts en la escuela, hablábamos de estas cuestiones, entonces me contaban lo que estaba pasando y bueno, uno iba desde muy niño comprendiendo. Y eso también despertó en mí la vocación de que ese conocimiento que uno podía adquirir sirva también para transformar, no solo para explicar los fenómenos, sino también para poder resolver algunas situaciones, contribuir a resolver, ¿no? Claro, pero entonces, a diferencia de muchos que cursaron su secundaria, por ejemplo, en el proceso y dicen, la verdad, yo ni enterada, no sabía nada, mucho más en Misiones, como que mucha gente invoca como cierta distancia de los episodios, ¿no?, de aquellos tiempos. En tu caso eso no se dio, digamos, si a los 12 ya estabas como interesado en lo que sucedía a tu alrededor, uno imagina que con los años esto se mantuvo y más. Sí, sí, por supuesto. Y siempre buscando la manera de no solo entender el por qué los seres humanos llegamos a esas situaciones de violencia extrema, cuando tenemos por delante la posibilidad de hacer muchas cosas para bien de todos, ¿no? Y ¿Había sabemos, centro de estudiantes en esa época? no, no había, No. no. Pero sí yo me integré de muy pequeño, era el más niño, creo, en ese momento, no recuerdo exactamente, pero tenía compañeros, la mayoría que recuerdo mayores que yo, había la unión de estudiantes secundarios, pero por supuesto estaba prohibido todo eso, ¿no? Y uno se involucraba ahí y tampoco podíamos entender por qué tanta agresión, cuando en realidad lo único que buscábamos era tratar de entender lo que estaba pasando, ¿no? Ujú. Y en casa digamos, se admitía ese interés, no se frenaba, digamos, tu participación o tu interés en las cuestiones políticas. No, no, también por una cuestión de preservar. Imagínate, ves que asesinan a alguien cuando tenés 12 años, eso también, supongo que instintivamente uno de esas cuestiones se cuidaba mucho, incluso para no involucrar a la familia, a otros amigos. Y cuando digo de esas cuestiones es medir las charlas que teníamos en ciertos grupos con las charlas que teníamos con nuestros padres o con nuestros amigos que no estaban participando o que incluso entendían que involucrarse en estas cuestiones era malo. Pero cuando digo involucrarse en estas cuestiones, eran cosas de niños, cosas de niños. Por ahí alguna pintada en alguna pared diciendo queremos tener centro de estudiantes. Claro, sí. Entonces, ahora visto en perspectiva, uno dice, ¿cómo nos pasó todo eso? O sea, qué locura. Porque recuerdo muy bien a Pedro Socco, por ejemplo, un vecino que está desaparecido, un poquito mayor que yo, pero digo, llegar a ese extremo por una pintada, queremos un centro de estudiantes. En un ratito seguimos charlando, nos encanta tenerte entre nos. Hacemos una pausa, la primera y ya seguimos. Bueno, ahí estábamos asistiendo a un relato de una infancia muy comprometida entonces con lo político, con lo social, esa experiencia dramática del asesinato de Ripoll también. Pasemos a la facultad ahora. Facultad ya en democracia. No, a la facultad entré en el año 79. 79, un poquito de proceso y los últimos años ya en democracia. Ya en democracia, sí. ¿Militando también en Sí, ese ámbito? También en la universidad. Y sí, también
con dificultades, porque también estaban prohibidos los centros estudiantes, las agrupaciones políticas. Pero siempre nuestra militancia fue de compromiso social, pero siempre militando, sí. Ujú. ¿Con algún costo, alguna mala experiencia, detención, Y sí, persecución? detenciones, persecuciones, amenazas. Hasta una vez me balearon, no recibí ningún tiro, pero lo sentí muy cerca. ¿Dónde? En Oberá. En Oberá. Sí. Iba caminando, me acuerdo muy bien por la Barreiro y después bajando hacia la escuela normal por la Erasmi. Había un edificio en construcción y desde ese edificio me tiraron muchos tiros y también fui amenazado varias veces, pero bueno, digamos, no hay mucho para contar ahí frente a todo lo que tuvo que sufrir ahí tenemos 30.000 desaparecidos, ¿no? O sea que eso es anecdótico. Durante ¿no? todos estos años duros, difíciles, amigos que se mantienen de aquellos años duros, ¿mantenés vínculos de aquellos tiempos? Sí, tengo vínculos. Algunos ya fallecieron, aunque en accidentes y esos tipos de cuestiones de los que más participaban de la militancia de esa época y en ese nivel de militancia, ¿no? ¿Y ya conocías a Corina? No, a Corina la conocí ya en democracia. En democracia. Sí, cuando empezó la democracia, porque ya empezó un poquito después la facultad. Bueno, ahora viene un segmento, Luigi, que se llama Yo te conozco y son personas que saben algo de tu vida y quieren contarlo. Bueno. Fanático de la guitarra, siempre que tenía un juguete nuevo, compartía con sus amigos, con sus compañeros la emoción del logro, digamos. Una de las últimas experiencias ya de grande ahora, digamos, fue cuando la esposa le regala una guitarra de Panta, que nos exhibían unas guitarreadas íntimas que teníamos ahí en su casa como el gran logro, ¿no? Casi igual como el título, ¿no? Es una pasión la guitarra. La anécdota más importante de mi vida y la vida de mi hija, que tiene 28 años actualmente, y Malena, que le requiere y le llama tío a Luigi, lo más enriquecedor de esos momentos, cuando cuidaba a mi niña, era justamente que tocaba la guitarra eléctrica, y un tema que siempre cuando subía la escalera a buscar a mi hija escuchaba era La Pantera Rosa. Una frase que él siempre repetía, ya siendo decano, ¿no es cierto?, de que si nosotros como universidad no servimos para mejorar la calidad de la vida, ¿no es cierto?, de la gente, en realidad no servimos para nada, ¿no? Es una frase que él siempre le repetía, pero además de eso, esa cuestión fundamental, ¿no es cierto?, de ser un activo impulsor de una serie de políticas que buscan no solo mejorar la calidad de la educación universitaria, sino que además esa educación universitaria de calidad esté a disposición del pueblo, ¿no? Yo creo que una de las no soy bueno para las anécdotas, pero las que recuerdo fue cuando se pintó el pelo para tocar con los redonditos de ricota, pues es ricotero al máximo, y yo creo que eso fue como que no encajaba en un ambiente muy etiquetado de corbata y él con el pelo teñido, digamos, ¿no? Era una suerte de Madonna o no sé, una de estas personajes. Nada, que siga adelante, luchando por sus valores, que tiene grandes valores como persona,
y que siga luchando, que siga en ese camino que está muy bien, excelente, lo aplaudo. Él llegó por mérito propio. Yo creo que eso hay que reconocer, que ha hecho un gran mérito para estar donde está, digamos, ¿no? Y que siga, que desde Oberá, de la Facultad de Ingeniería, lo vamos a seguir acompañando, y que tiene acá un batallón de amigos que lo van a apuntalar, esté donde esté, digamos, ¿no? Qué lindo testimonio. Sí, lindo. Ahora, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. A ver. Es que es cierto que uno hace esfuerzos para alcanzar determinados objetivos, a veces ni siquiera proponiéndose llegar a ocupar determinados lugares o posiciones para la toma de decisiones, pero nunca los logros de ningún ser humano son individuales. En cualquier actividad a la que se dedique, sea el arte, sea la ciencia, sea la política, siempre es resultado de una construcción colectiva. En algunas actividades se nota, es más evidente, en otras no, qué sé yo, pero hasta cuando uno compone un tema solo en la guitarra, en el piano, en el instrumento que sea, y está aparentemente solo, en realidad lo que está haciendo es volcar ahí un montón de influencias que tienen que ver con la vida de uno. Hasta ahora estuvimos hablando de tu vinculación y compromiso con la política, de tu formación profesional. ¿En qué momento te vinculas con la música? Desde muy pequeño. En realidad, desde los que tengo recuerdos, desde los 8 años que tuve mucho interés por la música. ¿Estudiaste acá en Posadas? Al comienzo, sí, comencé a estudiar a escondidas, porque la verdad que la guitarra no era la música en general y la guitarra no era muy bien vista en mi ámbito familiar. Siempre se asociaba, como en muchos casos, a la noche, a la vagancia, lo que puedo realmente desmentir. No hay más noche ni menos noche que en cualquier otra actividad, y vagancia hay en todos lados. Pero me apasionaba, y yo creo que tiene que ver con lo que era mi abuelo materno, don Teodoro Osudar, que tenía una no solo vocación, sino capacidad innata para la música. El instrumento que tuviera en sus manos lo hacía sonar y salía música de ahí. Entonces, a mí también me gustaba mucho la música. Iba a estudiar a la escuela municipal en ese momento, o con quien podía, casi a escondidas, hasta que a los 15 años me regalaron mi primer... Se blanqueó todo. Se blanqueó todo y me regalaron mi primer guitarra, sí. Tenemos, a propósito de la música, otro testimonio de gente que te conoce. Bueno, a Luigi yo lo conozco de hace miles de años, de la vida, somos generacionalmente de la misma, casi de la misma edad, creo. Así que nos hemos cruzado como músicos, como amigos comunes. Y empezamos a frecuentar hace muchísimos años cuando teníamos un cuarteto de jazz. Estamos hablando antes de que Luigi vaya a Cuba. Y en realidad tocábamos estándar de jazz. El grupo se llamaba La 440, un cuarteto de jazz. Y fuimos creo que casi porque él se iba, hacíamos como un recital de despedida, un concierto de jazz de despedida, donde participó invitado especial Luigi Caballero, ¿no? Él es un guitarrista, digamos, si no se hubiera dedicado a la carrera académica, supongo que a lo mejor no tendría que estar tocando acá, estaría tocando en otro lado, ¿no? No, si hay algo interior, que yo insisto siempre con todos los músicos que hacen otra cosa o que desarrollan no sé si el 80% de su actividad en otra cosa. Él en ese caso de su actividad académica o universitaria, es que la música necesita a los músicos, ¿no? Y que
hace falta que nos dediquemos más a la música y menos a las otras actividades. Esa es mi opinión, ¿no? Que yo cuando lo encuentro por ahí siempre le digo eso, que afloje un poco, ¿no? Y que toque más. Lo que estamos escuchando es tuyo, justamente. Sí. Está sonando y enmarcando las declaraciones de Cacho son. ¿Es tu composición? Sí, es una composición del Día del Padre, porque tiene un nombre, se llama Todos los Números, porque mi hija más grande también siempre tuvo vocación por la matemática, la física, y cuando era muy chiquita ya sabía contar hasta cualquier número, y se dio cuenta que los números no terminaban nunca. Entonces una vez le pregunto, ¿me querés? Sí. ¿Cuánto? Como hacemos mucho, y ella me contestó todos los números. Nosotros decimos hasta el cielo, ustedes dicen todos los números. Sí. Qué lindo, el infinito, amor. Sí, ¿no? claro, sí. Qué lindo. Se nos pasó el tema de la experiencia con los redondos, ¿cómo fue? Y eso de teñirse el pelo. Sí, y tocar bueno, con sí, el... en realidad tiene que ver con la pasión con la música, y nada más estuve también haciendo parte de mis estudios en La Plata, y ahí los conocí y me invitaron a tocar, y bueno, y todavía a veces seguimos juntándonos como amigos, Sí. ya no como grupos, y tocando, es divertirse. Ajá. La música es para... ¿Pero tocaste para en escenarios con ellos? Sí, también, y en algunas grabaciones también, sí. Con el pelo teñido. Teñido, y Sí. sí, pero también siempre, en realidad nunca hablo de este tema por una cuestión de... pero bueno, estamos entre nos, así que para preservar la intimidad de todo el grupo, y también la nuestra, digamos, el indio que perdió esa separación que todos tuvimos entre el indio y Carlos Alberto. Bueno, no puede salir de su casa o ir al cine tranquilo, digamos. Entonces uno... podemos hacerlo, pero además, en realidad, en relación con el arte, a mí me gusta el arte, lo mismo que la ciencia. Creo que la fama es otra cosa. ¿En algún momento te sedujeron más los escenarios que los cálculos? Hubo un momento en que tuve que tomar una decisión, que fue previa a irme a Cuba. Fue entre el año 96, fines del 96, comienzo del 97, en que yo ya estaba haciendo mi doctorado aquí en Argentina, pero me impulsaban desde la universidad en la que estaba haciéndolo a encarar la tesis, el trabajo de doctorado, en una dirección que no me convencía. Tenía que forzar, y la ciencia no se puede forzar. Da el resultado que da. Y tenía que... mi especialidad es la energía, entonces tratar de encontrar la manera de justificar la privatización del sistema energético. Y eso no... Ideológicamente no iba. Claro, no iba, pero además no encontraba razones para escribir eso en una tesis de doctorado. Y entonces estaba muy desilusionado. Incluso hacia el interior también los profes... era en la Universidad de San Juan, lo voy a decir, que tiene un instituto de ingeniería eléctrica muy importante, reconocido mundialmente, pero también había muchos prejuicios, porque en ese momento yo compartía gran parte del tiempo entre la ciencia, la academia y también la música. Y ahí fue el momento de la duda. Fue de la duda porque, por un lado, me acuerdo que en un examen me habían puesto una nota mala pensando que yo era otra persona, porque alguien que andaba así, vestido como andaba yo en ese momento, decía, me acuerdo bien, la persona que me tomó el examen me dice, usted se parece más a un músico que a un ingeniero. No sabía, pero ¿qué hacía yo? Y yo le confirmé que
que también hacía música. Lo dejamos ahí y contamos Sí. la resolución del conflicto Sí. en un ratito después de esta pausa. Bueno, quedamos ahí, a la expectativa de saber cómo resolviste, por qué elegiste finalmente el camino de la ciencia. Fue en realidad una decisión muy espontánea y familiar con Corina, Nirvana, Melania, nuestras hijas. Había aparecido justo Noverá con el Chango Spasiuk en ese mismo momento, coincidiendo con la mala experiencia académica. Bob Telson, que empezó a ser productor del Chango Spasiuk en ese momento, y tocamos juntos, improvisando en la casa de Roberto Silverstone, nunca me voy a olvidar, y ahí Bob Telson me dice, ¿qué estás haciendo que no estás tocando masivamente? Y entonces me invita, y ahí surge la disyuntiva, y algunos profesores míos ahí de la facultad, casi todos, me dicen, no podés desperdiciar todo esto que hiciste acá, y bueno, entonces surge un profesor cubano que estaba dando clases en Oberá y me cuentan cómo eran los doctorados allá, que eran muy distintos a la experiencia que había sufrido yo en la Universidad de San Juan. Y entonces, ante una consulta, me acuerdo yendo en auto a casa, los cuatro pregunto, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Nueva York o a La Habana? Y por unanimidad se decidió ir a La Habana. Fue una cosa así, casi sin meditar, fue espontánea. Qué bueno. ¿Y estuvieron cuánto tiempo? 4 años. 4 años. Sí. ¿Doctorado en? En ciencias técnicas. En ciencias técnicas. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora de las universidades, porque bueno, es lo que te ocupa. Sí. ¿Cuántas universidades nuevas tenemos? A ver, ¿a partir de qué momento contamos para tener una referencia? ¿Los últimos 10 años, puede ser? En los últimos 10 años, sí. Se crearon 15 universidades nuevas y en los últimos, de las 15, 6 en los últimos 2 años. O sea que puedo decir que me siento orgulloso de la posibilidad de estar aportando un poco, contribuyendo a devolver lo que la sociedad me dio a mí, porque en realidad, como decía, mi formación más fuerte, que siempre la de grado, la obtuve en la Universidad Pública Argentina, por más que después haya hecho posgrado en el exterior y eso, ¿no? Y algunas que tienen días y que la estamos creando, y es que además no es que se crean porque sí, sino se estudia muy bien en qué lugar, en función de la densidad de población, si las chicas y los chicos pueden ir a estudiar a otra universidad o no. Entonces, ser partícipe de esto, de haber participado activamente de la creación de 15 universidades, pero de las últimas 6, ser el principal responsable es eso, una responsabilidad que uno ejerce con mucho compromiso, ¿no? Vamos ahora a las preguntas de la gente en la calle y también tienen que ver con esto, con la educación universitaria. Hola, soy Alejandro de la ciudad de Apóstoles y quisiera saber cuántos nuevos universitarios hay en el país. Sí, en los últimos 10 años hay 500.000 nuevos universitarios, lo que implica un crecimiento del 33%. Si tenemos en cuenta que la población viene creciendo a razón de 10% cada 10 años, vemos que el incremento es mayor de matrícula que de población. O sea, hay un incremento efectivo. Pero donde también nos sentimos reconfortados es en la cantidad de graduados que tenemos. Recuerdo bien las cifras porque esta semana tuve que preparar un informe. Y en el año 2001 se habían graduado 65.000 universitarios. Bueno, en el año 2014 esa suma se duplicó. O sea, la tasa de graduación, que es uno de los grandes problemas, la tasa de graduación real creció un 100%. 100%. 100%. Queda mucho por hacer todavía, porque partimos de un piso muy bajo. Pero creo que no solo tenemos
más universidades, sino evidentemente mejores universidades también, porque los resultados que se están obteniendo son cada vez mejores. Hola, mi nombre es Emiliano y quiero saber cuándo puedo estudiar en mi país y ejercer mi título a nivel latinoamericano, como puede ser Brasil, Ecuador y Bolivia. Sí, con algunos países como Ecuador y Bolivia tenemos convenio, ya tenemos convenio. Con Paraguay y Brasil se hace mucho más difícil, pero no de parte nuestra, sino de parte de tanto Paraguay como Brasil, que reconocen en la formación de profesionales argentinos un nivel importante. Incluso llevan muchísimos argentinos a trabajar en determinadas disciplinas. Por ejemplo, médicos argentinos, ingenieros argentinos, no tienen ningún problema, solo que no tenemos un convenio que permita todavía que cualquier argentino que se gradúe acá pueda ir a trabajar libremente en Paraguay. O sea, en realidad es un problema, no es un problema académico, es un problema de política exterior de Brasil, particularmente. Ajá. Y bueno, también estuviste involucrado y estás siguiendo muy atentamente la repatriación de científicos. ¿Qué actividad o qué actividad, qué sector se vio más beneficiado con el retorno de estos talentos argentinos? Sí, en realidad, esa pregunta puede tener varias respuestas. En realidad, la sociedad argentina en general se ve muy beneficiada, porque son argentinos que fueron formados aquí con recursos públicos de toda la sociedad y que después fueron robados en ese negocio del robo de cerebros, con ofertas tentadoras en un momento en que en Argentina los científicos tenían que ir a lavar los platos. Fueron prácticamente expulsados. Y bueno, después vino esta política de repatriación de científicos y los que más retornan por disciplina vienen de todas, ¿no? Pero son en la misma proporción en que se fueron. Son científicos de las ciencias duras, de las ciencias biológicas, químicas, de ingeniería, y que son en realidad en conjunto con los científicos que decidieron quedarse, los que están hoy produciendo esta reindustrialización y esta transición que tiene Argentina, que estamos viviendo de un país agrícola-ganadero a un país que incluso exporta partes de maquinarias y que exporta tecnología nuclear, que es capaz de fabricar satélites. Bueno, eso, estábamos desacostumbrados a hablar de investigación aeroespacial y ahora estamos hablando cada vez, afortunadamente, más a menudo. Cada vez más. El ARSAT-2 ya está prácticamente terminado y Argentina es uno de los pocos países en el mundo, hay 8, que tienen el conocimiento como para desarrollar tecnología aeroespacial. Hace poco creamos la primera ingeniería aeroespacial de Latinoamérica en la Universidad Nacional de San Martín como una política pública, tanto del Ministerio de Planificación Federal como del Ministerio de Educación, en el que estoy trabajando conjuntamente. Como todo eso es posible gracias a que tenemos hoy políticas públicas que entienden, y de las cuales participo y comparto, obviamente, que tienen que ver con una visión de tratar de integrarnos al mundo de igual a igual, no simplemente como vendedores de materias primas. Y tienen que ver también con recuperar el sentido de la dignidad, porque un pueblo, esto no es resultado de los científicos, hay decisiones también políticas de por medio, pero en realidad no podrían ser puestas en valor y concretarse si no hay un pueblo atrás que la sostenga. Y deben sostenerse en el tiempo más allá del que gobierne en el próximo periodo. Sin ninguna duda. Yo creo que en eso la sociedad argentina ha madurado muchísimo. Desde un ejemplo yo creo que es una síntesis, quizás muy parcial, pero como el tiempo es limitado, en los 90 a los científicos nos mandaban a lavar los platos los ministros de Economía.
hoy tenemos de ministro de Economía a un investigador, porque Axel Kicillof es investigador del CONICET. O sea, una paradoja, digamos, que quizá muy simplista para explicar un montón de cosas, pero un que contraste simbólicamente... bien ilustrativo. Sí. Vamos a una pausa, ya seguimos aquí entre nos con Luigi Caballero. Bueno, estábamos hablando de los satélites y alguien me hacía una observación de que en realidad han habido en los últimos años muchos avances, muchos logros, no lo suficientemente difundidos, ¿no? Entonces me decían, preguntale la aplicación de los satélites, si el lanzamiento es desde Argentina, si alguna vez podremos hacer esos lanzamientos desde nuestro país. Sí, se está trabajando. El proyecto Tronador es el primer lanzador espacial argentino que va a estar... Ya se hicieron algunos lanzamientos de prueba todavía sin carga útil. La carga útil es lo que transporta el vehículo, el cohete, para decirlo simplemente, más sencillamente, pero para el año que viene ya va a estar terminado lo que llamamos Tronador 2, que puede transportar una carga útil de hasta 400 kilogramos. Que pondrán en órbita satélites que nos servirán ¿para qué? Para comunicaciones, también satélites científicos. Tenemos uno de los satélites en los que Argentina participó, los de ARSAT son los de comunicaciones, el 1 y 2, que nos permiten tener soberanía en las comunicaciones, en los celulares. Ya no vamos a depender, en este momento con el ARSAT 1 ya dejamos de tener que pagar a otros países y que además tienen la posibilidad de escuchar todas nuestras comunicaciones y ver todos nuestros datos. Ahora tenemos un satélite propio, custodiado por nosotros, el ARSAT-1. Eso por un lado, pero también está el SAC, que son satélites que no los hizo Argentina solo, sino entre 8 países, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, bueno, entre varios, que tienen por objetivo estudiar el comportamiento de las mareas y de la atmósfera, lo cual es sumamente relevante porque aunque es difícil sintetizar la explicación, pero todo lo que sucede en la atmósfera y en los océanos impactan en las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, en lo que hace a el desarrollo de enfermedades, epidemias, porque promueven condiciones climatológicas o no que permiten el desarrollo de bacterias o virus. Entonces es muy importante poder prever, anticiparse. Y esa información la proveen estos satélites. Viene un segmento ahora en el que compartimos algunas fotografías, se llama ¿Qué ves? Para que nos cuentes, ¿qué ves? La posibilidad de un retroceso que no creo que suceda. Porque creo que los argentinos somos lo suficientemente inteligentes y podemos distinguir lo que nos pasó antes y lo que nos está pasando ahora. Y creo que en la fotografía esta veo el pasado al que no quiero volver, ese pasado en el cual los científicos iban a lavar los platos. Vamos a la segunda foto. Me identifico mucho con Paenza, aunque creo que él incorporó más tarde que yo, aunque quizá tenga que ver con la experiencia que viví de niño, la dimensión política a la ciencia. Para mí, desde muy niño, ciencia, arte, política, la política sintetiza eso que a través de la ciencia yo estaba buscando, porque la ciencia permite explicar un montón de cosas y creo que el ser humano, más que explicaciones, necesita que actuemos para mejorar las condiciones de vida. Ese tiene que ser, creo que el objetivo del ser humano. Y Adrián Paenza lo está haciendo ahora y veo a alguien que lo está haciendo y lo hace muy bien,
en un sentido. Esas cuestiones que parecen inaccesibles, como la matemática, la química, la física, y sobre todo la matemática, la hace muy simple. Y despierta el entusiasmo por el estudio. Y desde ese punto de vista creo que su acción, aunque no sea premeditada, tiene un impacto político tremendo. Sí. Porque la educación, como la veo, es la herramienta emancipadora más potente de la que dispone el ser humano. Desde todo punto de vista, no estoy hablando solamente de la emancipación colectiva. Si uno estudia, tiene mejores posibilidades de entrar al mercado laboral. Sí. Digo también de emanciparse de esa cuestión que hace a la vida de todos los seres humanos, que tenemos un primer tramo de nuestras vidas en que somos dependientes de nuestros padres y llega un momento en que nos emancipamos. Bueno, el estudio también tiene que ver con esa posibilidad individual de desarrollo, así como la emancipación colectiva, ¿no? En la emancipación colectiva vamos a ver qué ves en esta foto. Y en esta foto veo un pasado al que no quisiera volver. Representa, si mal no recuerdo, esta foto es del 24 de marzo de 1976, la tapa de un periódico que en los últimos años está mostrando más claramente a quién representa o qué es. Digamos, es en realidad un grupo de poder que además lo dicen, y no solo en relación al gobierno actual. Recuerdo la foto esta del 76, celebrando ese nuevo gobierno, y también recuerdo las tapas de el periodo en que gobernó el doctor Alfonsín en la recuperación de la democracia y cómo lo agredían. Y también veo cómo en la etapa en que se entregó el país destruyendo sus principales riquezas, expulsando a los científicos, con ingenieros manejando taxis, cómo elogiaban esas situaciones. Y también soy testigo de, esto no me lo contaron, soy testigo de cómo presionan al gobierno actual del que formo parte y cómo presionaron a Néstor para que tome decisiones funcionales a sus intereses, y cómo al no tomar esas decisiones agreden y hacen, por ejemplo, que estas cosas que son muy importantes, como la de los satélites, la tecnología espacial o el descubrimiento de genes que permiten desarrollar cereales resistentes al estrés hídrico, o sea, que permiten el desarrollo del país, no aparecen en ninguna de estas tapas. Y sin embargo, un ejemplo muy concreto, hace poquitos días se celebró el primer convenio de trabajo colectivo para el sector docente de las universidades nacionales. Es un hecho histórico. Es el primero en 400 años de historia que tiene la Universidad Argentina, que tiene 200 años más que el país. ¿Y por qué demoró tanto? ¿Por qué nunca antes? Y porque las universidades nacionales tienen autonomía y siempre fueron resistentes a los gobiernos. Y muchas veces con fundamento. Primero con la agresión que fueron objeto todos los universitarios por la dictadura militar, después el intento de privatizar las universidades públicas durante los 90, generó que las universidades sean refractarias a los gobiernos. En cambio, en esta última década, claramente hay un gobierno que no intenta decirle a las universidades lo que tienen que hacer ni cómo tienen que pensar. Al contrario, le dan más y más recursos. El presupuesto universitario creció muchísimo. Entonces, eso generó la confianza necesaria como para que todas las universidades decidan adoptar las mismas reglas de juego, porque de eso se trata, que el docente de cualquier universidad acepte las mismas reglas de juego. Fue un hecho histórico. Sin embargo, las noticias del otro día era el escándalo de las facultades sociales de la UBA.
Sí, O sea, sí. y claramente una manipulación mediática, digamos, dar más importancia a un hecho anecdótico como ese que a un hecho histórico. Y bueno, nos muestra qué representa esa foto. Nos queda nada de tiempo, pero no nos queríamos privar de verte, bueno, tocando Sí, algo en la bueno. guitarra, así que ya apareció de pronto. Apareció una guitarra, Apareció. bueno. Así que antes de que la tomes, quiero brindar con vos, Bueno. brindar por Bueno. agradecerte el que hayas venido, brindar por, bueno, por la ciencia, por el estudio, por ese país por el que te comprometiste a los 12 años y por el que todavía estás peleando. Bueno. Bueno, Salud. y nos vamos a deleitar ahora con algo de lo que hace Luigi. Realmente no sabía, así que no tengo nada preparado. ¿Tocás en casa? ¿Tocás en tus ratos libres? Sí, poco, pero toco, sí. Vamos así escuchándolo tocar y le agradecemos de nuevo a él que haya estado aquí por este preciso momento y a ustedes también por acompañarnos.